Welcome everyone to today's town hall. Bienvenidos a todos a la reunión comunitaria. Vamos a esperar unos momentos hasta que todos estén listos. You're comfortable in front of your screen. I'm Celia. Yo me llamo Cilia y soy la directora de Alcance Comunitario y Mercadeo en Sonoma Valley Hospital. This is Estamos muy emocionados de que nos han acompañado. Esta va a ser una presentación muy informativa por la doctora Sabrina Kitt, nuestra directora médica aquí del hospital y también la directora médica de la Universidad de California en San Francisco, asignada a Sonoma Valley Hospital. who have questions. Si tienen preguntas, pueden usar la opción del chat, Have been muted. ya que todos los asistentes tienen apagados sus micrófonos. We'll open up. Al final de la presentación habrá oportunidad para preguntas y respuestas. Hemos recibido muchas preguntas de antemano. Gracias por enviarnos esta información. Y la doctora Kidd ha podido incorporar algunas de ellas a su presentación. Well, too, those that are coming in that Esta presentación será interpretada en vivo al español. audio simulcast, lo siento, no hable español perfecto, pero if you see the interpretation, Si quiere escuchar en español, haga clic en el globo que se encuentra al fondo de la pantalla Spanish, y seleccionar español como el idioma y también haga clic en el botón que dice Mute Original Audio para así silenciar el inglés y solo escuchar a nuestros intérpretes, Daniel y Julie. looking forward to having that as well too. And I just want to remind that Y quiero recordarles que se contestarán las preguntas al final de la presentación. just give me a second right here. Okay, so without further ado, I'm going to get this going. Welcome, Sonoma Bienvenidos, Community Valle de Sonoma, a nuestra reunión comunitaria. Hoy nos vamos a enfocar en la COVID-19 Vaccine Edition. y esta es la edición de la vacuna, como dice la doctora Kidd. Quiero contarles un poco acerca de ella. Es nuestra directora médica, como dije, y también directora médica de la Universidad de California en San Francisco, aquí en Sonoma Valley Hospital. Ella está certificada, tiene 2 certificaciones médicas, es cirujano colorectal y cirujana general, y si no fuera suficiente, también trabaja con una agencia sin fines de lucro en el área de la Bahía conocida como Operation Access. Es una persona muy brillante y nos alegra mucho que forma parte de nuestro equipo y que está dirigiendo la presentación de hoy. If you can use Una vez más, pueden usar la opción del chat para enviar preguntas, las cuales se contestarán hacia el final de la presentación. simulcast, please check the interpretation. You'll see a globe. Por favor, ponte el globo, and that will take you into the Spanish world. And then from there, you can follow the prompts to select Spanish and also to mute the original, which is the English audio in the background. Without further ado, welcome and take it away, Dr. Kidd. Bienvenidos y adelante, doctora Kidd. Gracias, Cilia, por esa presentación tan calurosa y bienvenidos a todos. Veo que muchos nos están acompañando. Espero que esta sea informativos y de que podamos contestar sus preguntas. Primero les voy a dar una visión general de lo que vamos a cubrir y después vamos a entrar en los detalles. Vamos a hablar acerca de el estado actual en cuanto a la COVID-19 y vamos a hablar de la vacuna y por qué la necesitamos tanto. Después vamos a hablar de la vacuna, del mecanismo de acción, que es algo bastante científico, pero creo que nos va a ayudar a entender su seguridad y también los desafíos en el plan de distribución. Vamos a hablar de los hallazgos de los estudios de Pfizer y Moderna
y las logísticas, cómo se administra y consideraciones especiales para ciertas poblaciones, por ejemplo, si ya se ha enfermado, si está embarazada, etcétera. Después vamos a hablar de las fases de distribución y lo que sabemos hasta el momento, aunque es algo que está cambiando rápidamente, pero les voy a contar lo que he aprendido en la última media hora. Sé que hay más preguntas que respuestas acerca de la distribución en este momento, pero creo que esto va a cambiar rápidamente y que todos se van a vacunar ya lo más antes posible. Finalmente, voy a explicarles una aplicación para el teléfono móvil inteligente que se llama CA Notify y después va a haber oportunidad para sus preguntas. Vamos a comenzar. Creo que todos sabemos que seguimos en una crisis a nivel nacional. En las primeras dispositivas que ya tienen más de una semana, pueden ver que se trata de las variaciones en el número de casos durante los días festivos o a consecuencia de los días festivos y que hay un aumento de casos, de muertes, así como también el número de pruebas que se están realizando y desafortunadamente un aumento también en las hospitalizaciones. ¿Qué está pasando en California? Como pueden ver y como todos sabemos, California evitó lo peor de la pandemia al principio y durante el verano. No llegamos a las cifras como Arizona y Florida, que fueron mayormente afectadas durante el verano, pero este otoño nos ha pegado duro. Aunque principalmente los casos están peor en el sur de California, el norte no ha salido de problemas y aquí en el condado de Sonoma nuestros hospitales están casi al 100% de su capacidad. A partir de anoche, la capacidad de cuidados intensivos había bajado al 6% en el área de la bahía. No sabemos las cifras para el día de hoy todavía. Y les estoy diciendo eso para que entiendan que realmente necesitamos esta vacuna y que viene en un momento muy desafiante en que nuestros hospitales que tienen que administrar la vacuna también están estresados atendiendo a tantos pacientes. ¿Cómo funcionan estas maravillosas vacunas? Nos vamos a enfocar en las vacunas de Pfizer y Moderna, ya que estas dos tienen la autorización de uso de emergencia y lo que tienen en común es que ambas son vacunas del mensajero ARN. El ARN es un mensajero de ácido ribonucleico y esto, como pueden ver aquí en el lado izquierdo, el ARN es el material de instrucción dentro de la célula, en este caso dentro del coronavirus. Y lo que se ve aquí es la proteína de la espícula, esta porción pequeña roja. Y básicamente este es un código que le dice a la célula cómo hacer estas púas, que todos conocemos como la característica del coronavirus. Lo que han hecho los investigadores es que han aislado las instrucciones para la proteína espicular, nada que nos podría enfermar, solo la proteína de espícula, y la han envuelto en este sobre morado que llamamos nanopartículas lipídicas. Esto protege a las instrucciones que son muy sensibles e inestables. Sin embargo, esta capa lipídica tampoco es muy estable a temperatura ambiente y por eso vamos a hablar después de las temperaturas extremas necesarias para que la vacuna se pueda enviar sin perjudicarla, para que nuestros cuerpos puedan tomar los próximos pasos. Lo que pasa es que cuando se nos vacuna con estas instrucciones de la proteína de espícula, no hay vacuna viva y está codificado en ese sobre morado para que sea viable y se pueda usar.
Estas instrucciones son los que se inyectan y se encuentran, como pueden ver aquí, con una de nuestras células. Y nuestra célula la absorbe y trata de determinar qué es. Lee las instrucciones y dice, debemos hacer proteínas de espícula. Entonces, la célula las fabrica y las coloca en el exterior de la célula, como pueden ver aquí. Este es el primer paso. Y cuando esto ocurre, nuestra célula destruye el grupo de instrucciones y eventualmente esta célula también queda destruida. Y cuando se destruye la célula huésped, liberan muchísimas proteínas de la espícula en nuestro cuerpo. No son dañinas para nosotros y no causan infección. Lo que sí hacen es que lo reconocen como algo extraño y el cuerpo los quiere atacar. Esto es parte de nuestro sistema inmunitario y se llaman células presentadoras de antígeno que absorben estas proteínas de espícula que se han fabricado y dicen, necesitamos responder a esto. Entonces hablan con otro tipo de célula inmune que tenemos, linfocitos T auxiliares. Estos son los que hacen sonar la alarma y alertan a todo nuestro sistema inmune de que tenemos trabajo que hacer y defender. Un linfocito T auxiliar armado con esta proteína especular extranjera anda y busca un linfocito B, que es otra célula inmunitaria, la cual hace anticuerpos, nuestros amigos. Así que el linfocito T auxiliar se adjunta al linfocito B, le enseña cómo hacer anticuerpos contra esa proteína extranjera especular. Entonces es cuando se llega al lugar de tener los linfocitos B, que es cuando se crean los anticuerpos que nos pueden defender contra el coronavirus. ¿Qué apariencia tiene? Entonces, si el coronavirus es esta célula rodeada de proteínas especulares entra en nuestro cuerpo, si tenemos anticuerpos flotando en el cuerpo, estos reconocerán la proteína especular, se adhieren a ella y los previenen de entrar a nuestras células saludables y causar una infección. Las proteínas especulares en el coronavirus son la manera en que el coronavirus entra a nuestros cuerpos y lo que usan para fijarse a las células saludables y de ahí invadir y causar la multiplicación viral. Así es como se previene la fase de adhesión para prevenir la enfermedad. Pero ¿qué pasa si uno se le escapa a los anticuerpos? No se preocupe, hay otros mecanismos que tienen nuestros cuerpos para una respuesta inmunitaria, que se llaman linfocitos T citóxicos, que pueden encontrar una célula infectada y destruirla con el mismo patrón de reconocimiento. Usan la proteína especular para distinguir los buenos de los malos y lo previenen de adherirse a nuestros cuerpos o destruyen a uno que se le ha escapado a los anticuerpos. Esa es un resumen de cómo funciona una vacuna de mensajero ARN. Es importante recalcar que no hay virus vivo y que la hoja de instrucciones se destruye en cuanto nuestro cuerpo aprende a defenderse contra una proteína especular. Hablemos de este mecanismo de acción, que es algo que hemos conocido, pero que nunca se ha utilizado hasta esta vacuna. Tanto Pfizer como Moderna, las dos compañías de vacunación, la han traído al mercado. Hablemos un poco de los estudios para comprobar que funcionan. Pfizer tuvo casi 44,000 participantes y Moderna como 30,000. En ambos estudios, la mitad de personas recibieron vacuna activa y la mitad recibió un placebo. Cada persona recibió 2 inyecciones sin saber cuáles estaban recibiendo. En Pfizer es una dosis de 30 microgramos y la de Moderna una dosis de 100 microgramos. Ambas se dieron por vía intramuscular en el brazo o en la pierna y se dan con intervalos de 3 semanas para Pfizer y 4 para Moderna. En ambos casos, la conclusión del estudio analizaron los datos cuando habían transcurrido 7 días o más después de que la persona recibió la segunda dosis y buscaron infecciones que ocurrieron durante ese periodo. Esto es muy importante porque cuando hablamos de cómo funciona la vacuna, nuestros datos no se basan en lo que pasa después de la primera dosis ni inmediatamente después de la segunda,
sino que una semana después de la segunda dosis. convey any sort of Si es que pueden conferir inmunidad antes de este periodo, no sabemos y no podemos llegar a conclusiones en este momento. So let's look a little bit more. Analicemos un poco más lo que encontraron. Específicamente en el estudio de Pfizer se detectaron 180 casos de coronavirus sintomático que luego fueron confirmados con una prueba RCP positiva. Cabe notar que no buscaron casos asintomáticos, lo cual quiere decir que no se hicieron pruebas rutinarias, sino que se hicieron pruebas en las personas sintomáticas en los casos confirmados. 180 cases. Encontraron 180 casos en total, 8 en el grupo vacunado y 162 en el grupo placebo. En base a estos números, uno puede concluir que la vacuna de Pfizer es 95% efectiva, lo cual quiere decir que una vez vacunado, uno no se enfermaría con un caso sintomático de coronavirus y los resultados con la vacuna de Moderna con una efectividad. So let's look a little bit more about Veamos un poco más por qué es un buen estudio y si funciona en las personas mayores, ya que en algunos casos es posible que las vacunas no funcionen tan bien a medida que envejecemos, ya que nuestro sistema inmunitario no es tan fuerte que cuando nacemos. En el estudio de la vacuna de Pfizer incluyeron a 21.4 participantes de 65 años y mayores y en el estudio de Moderna fue de 25.3%. Por lo tanto, sí parece ser tan efectivo en personas mayores que en las personas más jóvenes. Sin embargo, no se hicieron los estudios en los niños, así es que no podemos hablar de ellos, pero la vacuna Pfizer está aprobada para personas de 16 años y mayores y la de Moderna para personas de 18 años y mayores. Se han empezado a realizar estudios en poblaciones más jóvenes y no hay motivo para pensar que no van a seguir igualmente seguras o efectivas en los grupos de menor edad. Pero están siguiendo el protocolo normal de las vacunas cuando empezamos con adultos y pasamos a los niños para proteger a los niños que no pueden hablar por sí mismos. also for some reason. Por las mismas razones no se estudió durante el embarazo, pero no hay mecanismo que sugiera que que sería dañino en el embarazo. Vamos a ver más adelante las recomendaciones para el embarazo, pero en este momento no tenemos datos para apoyarlo. Cuando estamos viendo a las poblaciones, siempre existe la pregunta, ¿esto funciona igual para todas las personas, aunque podamos tener variaciones genéticas? Por eso analizamos a diferentes poblaciones. Aunque trataron de incluir un panel algo diverso en ambos grupos, pueden ver que casi el 80% en ambos grupos se identificaron como blancos. El próximo grupo más grande se identificó como hispano-latino y sigue de ahí. Entonces, no tenemos razón para creer que en base al mecanismo de acción de la vacuna actuaría de manera diferente en diversas poblaciones y vemos que la mayoría de los voluntarios del estudio se identificaron como blancos. So we know that these work, meaning Sabemos que funcionan, o sea que previenen la enfermedad sintomática, pero ¿a qué costo? En cuanto a las reacciones secundarias, esto no quiere decir que se está enfermando con el coronavirus, aunque se pueda sentir enfermo por un día o dos cuando la reciba. Las reacciones más comunes son locales, o sea, en el área de la inyección, generalmente el brazo. Puede haber dolor, enrojecimiento o hinchazón. En promedio, esto ocurre inmediatamente o dentro de 2 días después de la dosis y dura solo 1 o 2 días. La mayoría fueron muy leves, aunque hay un grupo más pequeño que reportaron síntomas sistémicos, o sea, que afectaron a todo el cuerpo. Se han reportado sensaciones de cansancio, dolor de cabeza y en algunos casos escalofríos, dolor muscular y dolor de coyunturas. Me gustaría que vean esta pequeña tabla que es un poco difícil de leer, que viene de la vacuna de Pfizer y se puede ver es que
Sí, con la primera dosis, las reacciones en el brazo se reportaron en el 78.6% de personas después de la primera dosis y en el 73% después de la segunda dosis. Sin embargo, el grupo placebo también reportó 12.8 y 10.6 respectivamente, una diferencia importante entre el grupo placebo y el de la vacuna. Ahora, veamos los efectos sistémicos. Tomen en cuenta que el 47% de personas reportaron una reacción sistémica después de recibir una inyección de solución salina. Nuestras mentes son muy poderosas y sí, hubo un aumento en las reacciones y son verdaderas porque el 59% lo reportaron después de recibir la vacuna, que es más que el 47% con el placebo. Pero para poder juzgar la cantidad verdadera de la reacción, probablemente es de solo 15% en comparación con lo que se percibió después de la inyección de salina, o que tuvieron un síntoma real pero no relacionado a la vacuna misma. Así es que es definitivamente una vacuna bastante segura y típica para una vacuna y comparable a lo que vemos con la vacuna contra la gripe. Hablemos de más detalles. Hablamos del sobre morado, es el lípido que contiene el ARN mensajero y por eso son tan desafiantes el almacenamiento y el envío, y hay que mantenerlas en temperaturas muy frías. En el caso de Pfizer, hay que almacenarlas en menos 94 grados Fahrenheit, que son temperaturas de congeladora ultra frías o de hielo seco, y no es algo que está disponible actualmente. Estas se agotaron durante el verano cuando se anunció que esta vacuna era la favorecida, y es difícil conseguirlos. Una vez descongelada, la vacuna Pfizer a temperatura refrigerada tiene que ser almacenada refrigerada por 5 y usarse en 5 días. Y como hay 5 dosis en un frasco, hay que usar todas las dosis o se desperdician y ya no se pueden utilizar. También con la vacuna de Pfizer viene en cantidades bastante grandes. El envío de la caja de pizza, como se ha llegado a conocer, es una orden mínima que incluye 975 dosis en un envío, que es bastante grande, y como hay 5 dosis por frasco, son muchas, y cuando se trata de vacunación en masa, no parece mucho, pero es difícil para un consultorio médico poder entregar 975 dosis en su horario regular en un plazo de 5 días a 5 receptores cada 2 horas. Es una logística muy desafiante. Vamos a compararlo con la vacuna Moderna. Es un poco más fácil. Se puede almacenar a menos 4 grados Fahrenheit, la temperatura de una congeladora regular, y una vez descongelada dura hasta 30 días en vez de solo 5 días a temperatura refrigerada. Además, es estable a temperatura ambiente hasta por 12 horas. Pero una vez que se perfore el frasco, hay que usar las 10 dosis en el frasco en 1 hora para no desperdiciar ninguna dosis de la vacuna. Es más fácil que la Pfizer en cuanto a la logística, la misma eficacia, y no tenemos opción de cuáles nos van a poner. Eso queda por determinarse, pero desde el punto de vista de la logística, la Moderna es más fácil, pero no hay indicaciones en base a los estudios que sea peor o mejor. ¿Cómo se administran? Ambas son una serie de 2 dosis y hay que recibir ambas dosis. Y ya sé que se está discutiendo en otras partes si vale la pena solo una dosis, pero no sabemos y no se ha aprobado la dosis única bajo la autorización de uso de emergencia. Así es que los sitios que la están administrando no están aprobados para saltar la segunda dosis. Esto podría cambiar, pero yo no puedo ver el futuro, pero los datos que tenemos hasta ahora no lo apoyan. En el caso de la vacuna Pfizer, es un intervalo de 3 semanas y 4 para la de Moderna. ¿Hay flexibilidad? Un poco. Para la vacuna de Pfizer recomiendan un periodo de gracia de 4 días, o sea que lo antes que se puede poner la segunda es el día 17, y recomiendan ponérsela antes de que pasen 21 días
pero si se pasa de eso, se recomienda ponérsela lo antes posible. The Moderna is also Y como dije, está aprobada para personas de 16 años y mayores, y la de Moderna solo para personas de 18 años. La vacuna de Moderna es un poco diferente. La segunda dosis es el día 24 con ese mismo periodo de gracia de 4 días, no antes de 17 días para la de Pfizer y no antes de 24 días para la de Moderna. No se puede acelerar este protocolo. and the same as with the Al igual que con la vacuna de Pfizer, si se pasa de los 24 días, debe ponérsela lo antes posible. So, as I've said a few times, Como dije varias veces, ambas dosis son necesarias ongoing is being en base a los dos estudios that both doses y se ha determinado que las dos dosis son necesarias para la protección. No tenemos suficientes datos para determinar si es eficaz después de una dosis única. Y ya que tampoco sabemos si nuestros sistemas inmunitarios pueden reaccionar apropiadamente a la vacuna de COVID y crear la respuesta inmunitaria necesaria si se pone otra vacuna a la misma vez, se recomienda separar la vacuna contra la COVID de otras vacunas con un intervalo de por lo menos 2 semanas. Con los niños muchas veces combinamos diferentes vacunas en una sola visita, pero no se recomienda en este momento. Si no se han puesto la vacuna contra la gripe, póngase primero la de la COVID y después de la gripe, ya que ahorita no hay mucha gripe. Pfizer and Moderna En este momento, aunque las vacunas de Pfizer y Moderna tienen el mismo mecanismo de acción, no se consideran como intercambiables y no tenemos datos. Y como han visto, las dosis son un poco diferentes y eso podría afectar la eficacia si se sustituye una por otra. needs to be Pfizer. Si se pone la primera dosis de la Pfizer, tiene que ponerse la segunda de Pfizer y igual con Moderna. Esto podría cambiar, claro, pero esas son las recomendaciones actuales. ¿Qué pasa si una persona ya se enfermó con la COVID-19? Antibodies do not ¿Es seguro o no que lo tuvo? ¿Tiene anticuerpos o no? Está indicado sin importar si ha tenido una infección anterior sintomática o asintomática de SARS-CoV-2, o sea, COVID-19. in a moment. Hay ciertas variaciones en cuanto al horario, pero en base a lo que sabemos hasta ahora, sí se la debe poner. Natural immunity lasts is No sabemos cuánto dura la inmunidad natural y tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad de la vacuna. Creemos que va a durar bastante, tal vez 1 año para la vacuna, y que la inmunidad natural puede disminuir después de 3 meses o más. Sin embargo, no se recomiendan las pruebas de anticuerpos para el propósito de decidir si ponerse la vacuna o no, así es que no recomiendo hacérsela para eso. consideration is Sí debe tomar en consideración que si ha tenido la COVID-19, asegúrese de que se ha recuperado clínicamente y que ha completado su periodo de aislamiento antes de ponerse la vacuna para asegurarse de que su cuerpo pueda responder adecuadamente a la vacuna. Y segundo, si puede estar contagioso, no queremos que contagie a otras personas que se están vacunando a la misma vez. again El aislamiento y la cuarentena siguen siendo muy importantes. Creemos que los anticuerpos naturales duran por lo menos 90 días y así es que es un periodo seguro para esperar para la vacuna. Además, si recibió terapia de anticuerpos como parte de su tratamiento para una infección de COVID-19, estas incluirían una transfusión de plasma que incluyen los anticuerpos monoclonales conocidos como Regeneron y Bamlanivimab. Si ha recibido cualquiera de esas terapias, necesita esperar 90 días para que no tenga anticuerpos en competencia, así reduciendo la efectividad de la vacuna. Esas son las recomendaciones en cuanto a la vacuna si ya ha tenido la COVID-19. what if I have a Hablemos un poco más de las poblaciones especiales. ¿Qué pasa si tengo enfermedades preexistentes como presión sanguínea elevada, enfermedad autoinmunitaria o varias enfermedades?
En su mayoría no hay contraindicación, más bien se considera que sí se la debe poner cuanto antes, ya que está a mayor riesgo de una infección grave de COVID-19. ¿Y qué pasa si es inmunodeprimido? Por ejemplo, si tiene VIH. Esto también está bien ponérsela. Lo más importante es que puede impactar la capacidad de su cuerpo para crear anticuerpos y eso no sabemos. Así es que no le va a hacer daño ponérsela, pero puede haber una respuesta inmunitaria reducida y es muy importante que siga las precauciones completas. ¿Qué pasa si está embarazada o lactando? En este momento solo hay recomendaciones para los profesionales médicos, pero no para la población general. Hay datos muy limitados y viendo el mecanismo de acción no vemos riesgo de daño a la madre ni al bebé. Sin embargo, las recomendaciones oficiales son que los datos son muy limitados y que hay que sobrepasar si el daño y los riesgos potenciales de COVID-19 son mayores que cualquier riesgo potencial de la vacuna. Así es que la mayoría la están recomendando, aunque claro, es su decisión individual. Parece que la mayoría de las recomendaciones es que el daño y el riesgo de la COVID-19 es mayor que el riesgo de la vacuna, así es que la mayoría sí la están recomendando, aunque como dije, es su decisión individual. ¿En qué situaciones no se recomienda en absoluto ponerse la vacuna? Hay muy pocas situaciones. Hemos visto reportes de lo que se considera un efecto secundario muy raro, el anafilaxis, ya sea que deja de respirar o que tenga problemas cardíacos, una reacción muy severa de la vacuna, lo cual regularmente ocurriría casi inmediatamente después de recibirla. Si usted tiene antecedentes de una reacción anafiláctica anterior, o sea, una reacción alérgica grave a cualquier otra vacuna, esta es una contraindicación potencial, pero recomendaría que lo discuta con su proveedor médico. Si ha tenido antecedentes de reacciones alérgicas graves a comidas o antibióticos, estas no se consideran contraindicaciones a la vacuna, pero es importante que planee estar bajo observación durante por lo menos 30 minutos y se recomienda que toda persona vacunada sea observada por lo menos 15 minutos, que es otro desafío logístico de la distribución de esta vacuna. A diferencia de las pruebas donde podemos hacerlas rápidamente con acceso desde el automóvil, aunque estamos planeando vacunación en masa desde el automóvil, sería necesario observar a las personas por 15 minutos. ¿Me puse la vacuna? Sí. Me siento muy afortunada de poder recibirla como cirujano en Sonoma Valley Hospital. Esta es Becky, una de nuestras enfermeras quirúrgicas que se prestó de voluntaria y me dio la primera dosis el 21 de diciembre. Quiero contarles que en mi experiencia tuve una reacción muy leve y estaba prestando atención porque quería poder contarles. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el brazo y eso solo duró unos 10 minutos. Al final de mi tiempo de espera de 15 minutos ya no sentí nada y tampoco durante los próximos días. Mi reacción normal a la vacuna de la gripe es que mi brazo me duele inmediatamente después y que eso dura 2 o 3 días, pero con esta vacuna casi no sentí nada y recibí mi segunda dosis ayer por la mañana, ni lo sentí cuando me la pusieron y me sorprendió mucho y hasta anoche sentí como que si alguien me hubiera golpeado en el brazo y un poquito de dolor al mover ese brazo. No tuve cansancio, fiebres, problemas para dormir, cualquier otro efecto secundario. Esa es mi experiencia personal y voy a hablar de otras experiencias en un momento. Hablemos acerca de la distribución. Sé que es una pregunta que todos tenemos y para entenderlo quiero revisar cómo funciona el proceso. La autorización de uso de emergencia, que es el permiso del gobierno para usar la vacuna, fue otorgada a Pfizer primero en diciembre del 2020 y en ese momento el gobierno federal le asigna las dosis a los estados.
how this is done. Esto varía de estado en estado. Voy a hablar de la experiencia de California y California la asigna a los condados o en algunos casos a lo que se conocen como entidades de múltiples condados para la primera distribución. County. Subsequent Después, las entidades de múltiples condados las reciben directamente del estado, donde las entidades que no son de múltiples condados tienen que recibirlas del condado, que aumenta los desafíos. El condado la asigna a los sitios de vacunación aprobados y estos se aprueban con un sistema que se llama Cal Ready por el Departamento de Salud Pública de California. Inicialmente se enviaron invitaciones a los hospitales de atención crítica y se nos permitió registrar después de que supimos que podemos cumplir con todos los requisitos. Una vez de que pudimos demostrar esto, se nos dio la aprobación para seguir adelante y este es el proceso que todos tienen que pasar para ser un sitio aprobado. Esto se ha abierto a hospitales que no son de cuidados críticos, pero ha sido un proceso un poco lento. So further, the shipments Los envíos empezaron la semana del 14 de diciembre para Pfizer y una semana después para Moderna. El primer envío llegó al condado de Sonoma el 17 de diciembre, 4.800 dosis de Pfizer para todo el condado de Sonoma, que se repartió entre los hospitales Sonoma Valley, Petaluma Valley, Memorial, el sistema de St. Joseph's, también como el sistema de Sutter y Kaiser, así como también Hillsburg, y creo que también se dieron dosis a los hospitales de atención psiquiátrica. Esta es una dosis bastante pequeña para muchas personas, pero han llegado otras dosis rápidamente y vamos a hablar un poco más acerca de cómo nos va en el condado de Sonoma. Hay una página que habla de la distribución en socoemergency.org. Esto lo actualicé hoy, pero esta fue actualizada a principios de enero. Esto está cambiando rápidamente, pero es el mejor sitio para ver la distribución en el condado de Sonoma. Voy a hablar de quiénes están en cada una de estas fases. Estamos en medio de la fase 1A y 1B, según los datos del condado. So what all is in phase 1? ¿Quiénes están en la fase 1 y en la fase 2? La fase 1 empezó el 18 de diciembre. Was initially Y inicialmente fue para la fase 1A, que incluye a personal médico a riesgo de exposición, residentes de centros de enfermería especializada y similares. Las farmacias ya se han involucrado con un contrato con el Estado y ellos están administrando las dosis a los residentes de centros de enfermería especializada. Fase 1B, trabajadores esenciales, personas entre 65 y 74 años de edad. Creo que esto podría cambiar en base a un anuncio que salió hoy, or 16 to pero actualmente es de personas de menores o mayores de 65 años o de 16 a 64 con condiciones médicas subyacentes. phase 2 La fase 2 va a empezar hasta primavera del 2021. that is with the remaining Eso incluye el resto de la población que no se ha vacunado, así también como la población general. Vamos a verlo con más detalle. La categoría 1, estamos aquí, pero yo diría que ahora, change. después del cambio de los reglamentos la semana pasada, estamos en todas las categorías de la fase 1. Si uno es una persona de atención médica, ya sea médico que trabaja en los hogares residenciales, dentista que trabajan en laboratorio o que limpia estos establecimientos, todas esas personas son elegibles y en esa fase seguimos. El viernes pasado, el Estado anunció Areas that had
finished que phase las áreas que habían terminado la fase 1A podrían pasar a la fase 1B. county. Y en este momento el condado de Sonoma no ha terminado la fase 1A, así es que seguimos en esta fase y vamos a pasar rápidamente a la fase 1B en cuanto podamos. Hablemos con un poco más detalle. The phase 1 ¿Qué es lo que pasa? Las poblaciones de la fase 1B a partir de su página web esta mañana, pero a partir de anuncios nacionales que hay recomendaciones de vacunar a todas las personas de 65 años y mayores, todavía no sé si vamos a adoptar esas recomendaciones aquí en el condado, pero esto es lo que sabemos hasta el momento. La próxima categoría sería las personas de 75 años y mayores y las que están a riesgo de exposición en el trabajo, en educación, cuidado de niños, servicios de emergencia, comida y agricultura. No sé si esto va a cambiar, pero en este momento aquí estamos para el condado de Sonoma y desafortunadamente en este momento seguimos en la fase 1A, pero estamos avanzando lo más rápidamente posible. Sonoma Valley Hospital before I go into Antes de entrar en más detalles en cuanto a asignaciones adicionales, nuestra primera distribución fue de 135 dosis que fueron administradas en 2 días, el lunes y martes. Recibimos una segunda distribución de 200 dosis y esta semana nos dieron otras 200 dosis que se van a administrar el miércoles y jueves de esta semana. También empezamos con la segunda ronda de vacunaciones que vienen de una segunda distribución. Se nos ha dicho que no tenemos que dividir las dosis en la mitad para tener suficientes para la segunda, que el condado y el estado lo están haciendo. Entonces van a estar disponibles para la segunda vuelta de vacunaciones. the allocation was Moderna. Sonoma Valley Hospital Sonoma Valley Hospital no tiene un congelador ultra frío, así es que estas están siendo almacenadas en el Hospital Memorial. Moderna también se está almacenando en el condado, pero sí podemos almacenarlo en nuestro hospital as I said, si se nos da una distribución. Como dije, solo tuvimos 5 días para administrar esta asignación debido a los requisitos 2 hours y tenemos 2 horas para usar cada frasco una vez que se ha perforado. Así es que tenemos que dar 5 dosis de la vacuna Pfizer en 2 horas y si tenemos la de Moderna tendremos que dar 10 dosis en 1 hora. So how was it tolerated with ¿Cómo fue tolerada la vacuna en el hospital? very well. Muy bien. We have not kept an official No hemos llevado un registro oficial, pero sí tenemos que reportar cualquier reacción injection site. grave y no lo hemos tenido que hacer. Ha habido un poco de dolor leve en el área de la inyección y en el brazo, pero ninguna fiebre o reacción alérgica en la primera dosis y acabamos de empezar la segunda. Y es posible que las reacciones sean un poco más fuertes con la segunda dosis, Second and then ya que yo tuve ninguna después de la primera y un poco de dolor leve después de la segunda vacuna. Pero no hemos tenido ninguna reacción adversa grave en nuestra experiencia. Y de lo que estamos viendo administered the vaccine nationwide. y en todo el país también es una incidencia muy baja de reacciones. Así es que es una vacuna muy bien tolerada. About what happens about like after Antes de hablar de lo que pasa después de la vacuna, quiero contarles de unas actualizaciones en cuanto a la distribución. the challenges Quiero explicar un poco los desafíos y por qué hay diferencias entre Kaiser y Sutter y nuestro hospital. ¿Por qué no todos estamos procediendo de la misma manera? Como dije, hay variaciones en cada condado, excepto las entidades que son de múltiples condados como Kaiser y Sutter, que ordenan directamente del estado.
Y cualquiera de estas que tienen una población asignada, o sea que el médico de atención primaria está directamente asociado con estas entidades, se considera que ellos pueden revisar sus expedientes y contactar a sus miembros o a las personas que caen en la categoría de vacunación apropiada. Entonces, sería en base a este sistema para esas organizaciones. A partir de hoy en la mañana, el Estado ha anunciado múltiples sitios para vacunación en masa. Hay un área en Sacramento, están usando Disneylandia, el estadio de los Dodgers, pero en el área de la Bahía, donde estamos todavía en la fase 1A, no sabemos cuándo vamos a pasar a la fase 1B. Además, conocí hoy en la mañana de que estamos hablando de comenzar un sitio de vacunación en masa en colaboración con Safeway en el terreno de la feria, pero no tengo más detalles en este momento, pero cuando lo tengamos lo vamos a publicar en nuestra página web. También se están considerando sitios de vacunación de masa en Petaluma y Windsor. De que yo sepa, no hay campañas de vacunación en masa en el condado en el pueblo de Sonoma en este momento, pero vamos a trabajar con todos nuestros aliados para ver cómo podemos movilizarnos más rápidamente en el pueblo de Sonoma y espero tener más noticias en los próximos días. Recuerden que cada una de estas entidades tienen un proceso de solicitar una asignación del condado, así es que cada una entidad va a recibir una asignación de dosis del condado, lo cual determina cuántas personas pueden vacunar en un periodo dado, y también vamos a recibir más recomendaciones sobre cuáles poblaciones vamos a vacunar próximamente. También vamos a necesitar muchos voluntarios y sistema de supervisión. Hay legislación que va a permitir que participen dentistas después de cierta capacitación para dar vacunas y esperamos que esto se vaya desarrollando, pero es lo que sé hasta el momento. So further, what about after I'm ¿Qué pasa después de que me ponga la vacuna? ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo quitar la mascarilla? ¿Puedo viajar? not now? La respuesta es todavía no. Quisiera que ese fuera el caso, pero no hemos llegado a ese punto. Por ahora tenemos que seguir usando mascarillas, lavándonos las manos y guardando el distanciamiento. ¿Cuándo se terminará todo esto? Y podríamos descartar las mascarillas. Eso no va a pasar hasta que alcancemos la inmunidad colectiva. Creemos que eso va a ocurrir cuando el 70% o tal vez más de toda la población ha adquirido inmunidad debido a la vacuna o naturalmente. Se estimina que esto no va a ser hasta el verano del año 2021. And why is that? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué uno no puede tener una tarjeta de inmunidad? Bueno, hay dos factores. Thought to be 90. Recuerden, estas vacunas son 95% eficaces y lo reverso es que en el 5% de los casos no funciona. Si uno anda por ahí con los casos tan elevados que tenemos en la comunidad y uno lo multiplica por esa probabilidad de 5%, es una probabilidad bastante grande. Así es que hasta que se reduzcan de manera muy importante el número de casos en el condado y logremos esa inmunidad colectiva, probablemente no podemos descartar las mascarillas y otras medidas. Initial vaccines as far as how well. Es mucho mejor esta vacuna que lo que habíamos esperado. Vamos a llegar
a esta inmunidad. Motivo para pensar que no funciona en la mutación que estamos viendo en los Estados Unidos, originalmente en el Reino Unido y África. Sin embargo, hay la posibilidad de que tendríamos que ajustar la vacuna para esta mutación, pero todavía no sabemos. Antes de abrir la presentación a preguntas, quiero asegurarme de que todos estén conscientes de que el estado de California ha creado una aplicación para el teléfono inteligente que se llama Notify individuals CA Notify para notificarle a las personas rápidamente cuando han tenido contacto prolongado con alguien que ha dado positivo para COVID-19. Esta aplicación no registra la ubicación del dispositivo para detectar la exposición y no comparte la identidad del usuario. Usa Bluetooth y es completamente confidencial. Si su teléfono se ha registrado y está en modo de Bluetooth y ha tenido contacto prolongado con otro teléfono registrado y esa persona ha sido diagnosticada con COVID-19 confirmado, le va a dar un aviso e instrucciones sobre lo que debe hacer. Can't Notify App puede inscribirse hoy y mientras más personas se inscriban, mejor funciona. Se utilizó en el estado, en la parte sur de California y fue muy útil y se usó de manera segura. Entonces, para reducir los números de casos, es importante que todos hagamos y pongamos de nuestra parte. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a estar continuando a compartir información y publicarla en nuestra página web y tendremos más seminarios a medida de que tengamos más detalles para compartir con ustedes. Thank you, Dr. Kidd. Gracias, doctora Kidd. Agradezco a todas las personas que nos siguen acompañando. Vamos a repasar las preguntas que hemos recibido. Empecemos con una I'm going to be going back and forth. y voy a ir entre las preguntas y respuestas y el chat. Alguien pregunta, ¿cuánto tiempo duran los anticuerpos? No lo sabemos todavía. Creemos que dura más de un año para la vacuna y menos para la infección natural. Eso se está estudiando y los participantes originales en los estudios serán observados para detectar sus niveles. Aunque los niveles de anticuerpo que se reducen es normal y no necesariamente quiere decir que no serían efectivas. Eso se aumentaría si se infectaría. Así es que esto se está investigando. Another one from the chat. Gracias, doctora Kidd. Tenemos otra pregunta del chat. ¿Esto afectaría a una mujer de embarazarse? ¿Esteriliza a las mujeres? No, no tiene nada que ver con la esterilidad. No hay mecanismo de acción para eso y no debe impactar poder quedar embarazada. Se nos pregunta, ¿cómo se nos va a contactar cuando nos toca nuestro turno? No sabemos todavía. Les puedo decir que las opciones que conozco, pero todavía están en proceso de desarrollo para el estado de California, que no tiene un plan unificado en este momento. Si es miembro de Kaiser, creo que Kaiser le va a notificar directamente. Si es miembro de Sutter, creo que también le van a notificar si tiene un médico de atención primaria. Si no está en uno de esos sistemas, su sistema podría notificarle, pero no es garantía. Y si tiene una categoría de trabajo, es probable que su lugar de trabajo ha hecho arreglos con el condado o que pueda ir a un sitio público. Parece que habrá un mayor número de sitios públicos donde se puede inscribir en línea o por teléfono, aunque todavía no tenemos esa información, pero los estadios grandes y los centros de convenciones parece que sí va a haber un mecanismo para inscribirse, pero siempre es importante tener en cuenta que hay que mantener el distanciamiento físico y que tenemos y que necesitamos seguir monitoreando
a las personas para detectar reacciones alérgicas. continuing to watch the news. Puede seguir viendo las noticias y revisando nuestra página web y la del condado, A lot of these details will be porque estos detalles se van a ir desarrollando en las próximas semanas. Doctora Kidd, quiero mencionar que nuestra página web, sonomavalleyhospital.org, mantiene información relacionada a la COVID y puede encontrar la página de COVID-19 en SOCO Emergency, que va a explicar acerca de la vacuna. También queremos que sepan que estamos en proceso de establecer una línea telefónica donde vamos a tener información básica a finales de la próxima semana. Dr. Kidd, another question. Doctora Kidd, otra pregunta. ¿Tendremos que mostrar documentación para recibir la vacuna? Por ejemplo, una carta de nuestro médico que dice la fase para la cual somos elegibles. Podría ser una combinación, depende de dónde la está recibiendo y qué hacen con las fases de ahora en adelante. that wouldn't be necessary. Si viene de indicaciones médicas, entonces no sería necesario, o su proveedor, si sabe que está asignado a cierto sistema, se le pediría una carta de su médico diciendo que cumple con los requisitos de la categoría. Y si es requisito de edad, se le pediría su identificación que dice su fecha de nacimiento. Another tier that Si está relacionado a su trabajo o a su categoría laboral, entonces también se le va a pedir cierto tipo de documentación, pero esto no se ha estandarizado y esto va a depender de los sitios individuales de vacunación. Sin embargo, esperamos recibir más normas y recomendaciones a medida que pasamos a la fase 1B. Thank you so much, Dr. Kidd. Gracias, doctora Kidd. Otra pregunta. Dos preguntas en una. If I've had Si ya me enfermé con la COVID, the vaccine, ¿puedo recibir la vacuna? Y una vez que se me ha vacunado, ¿puedo pasarle la enfermedad a otras personas? Sí, si se ha tenido COVID, necesita vacunarse, pero es preferible esperar 90 días hasta que se haya recuperado totalmente. Si han pasado más de 90 días, no hay motivo para esperar. get the vaccine. Cuando le toque, por favor, póngasela. Si ha recibido terapia de anticuerpos como parte de su tratamiento para la COVID-19, tiene que esperar 90 días desde ese tiempo para recibir su vacuna y necesita recuperarse y terminar su periodo de aislamiento antes de recibir la vacuna. Ahora, otra pregunta. Están preguntando, si soy alérgico a los mariscos, ¿puedo vacunarme? Not that to be Las alergias a los mariscos no se consideran problema. No tenemos datos específicos, pero no se considera una contraindicación. wondering, do people on Otra pregunta es esta. ¿Las personas que reciben infusiones biológicas necesitan esperar 2 semanas después de recibir la vacuna? Eso se basa en el tipo de infusión que está recibiendo y yo le aconsejo que le pregunte a su médico. Puede haber una razón para esperar si reduciría la efectividad de la vacuna, pero eso depende de la infusión y el medicamento. Así es que mejor hablar con su médico que le está ordenando esa infusión. also being asked, También se nos está preguntando si puede explicar un poco más sobre la eficacia de la vacuna en las personas de 65 años y mayores. Con lo que sabemos que la eficacia para las personas mayores es igual o tal vez un poquito más baja, pero aún se considera muy, muy efectiva. Así es que no tenemos preocupación de que no funcione para los adultos mayores. Pero en cuanto a la pregunta que si se puede transmitir después de haber recibido la vacuna y podría estar infectado, teóricamente sí, y todavía estamos recaudando datos. Es posible que tenga una infección asintomática
y que su cuerpo esté luchando contra la infección, pero que tenga una carga viral pequeña y la podría transmitir a una persona no vacunada. Otra pregunta, ¿cómo reciben la vacuna los trabajadores de salud esenciales que no trabajan para un hospital? Sonoma County, the Sonoma Si cumple con los requisitos de la fase 1A, hay una variedad de mecanismos en el condado de Sonoma que ha establecido varios mecanismos para vacunar a médicos y otros que caen en estas categorías. Estas son las vacunas, las 200 vacunas adicionales que tenemos esta semana y estamos tratando de determinar si hay una necesidad adicional para el hospital de Sonoma Valley Hospital. Estamos tratando de recolectar esos datos. Si es un practicante independiente, verifique con su sociedad médica o laboral para ver si se está dando la vacuna para eso. Y si está confirmado en la fase 1A, yo le pediría que esperaría una semana o dos, ya que va a empezar eso en el área de la bahía a fines de enero o a principios de febrero. Otras preguntas acerca de las reacciones. Una persona dice, soy alérgico a la penicilina que me da una erupción cutánea. ¿Me puedo poner la vacuna? Sí, con lo que sabemos no es una contraindicación. to antibiotics. Las alergias a los antibióticos y a otros medicamentos no se consideran como una reacción cruzada. Esta vacuna tiene diferentes componentes y no tiene reactividad cruzada. Alguien está preguntando, cuando me han puesto la vacuna, ¿puedo tomar Tylenol para el dolor después? Claro que sí. En algunos casos, si uno tiene una reacción antecedentes de reacciones y lo debe hablar con su médico, puede considerar tomar Tylenol o Benadryl de antemano, si eso se lo aconsejan, y claro, los puede tomar después para cualquier reacción leve. Yo puedo contestar esta. Me están preguntando si va a haber una copia de esta presentación y la respuesta es sí. Vamos a publicar una versión descargable en español e inglés y también esperamos publicarla en nuestro canal de YouTube y otras plataformas que puede acceder para ver la grabación de la presentación en inglés y en español. Otra pregunta, aprendí esta mañana que la vacunación es voluntaria para el personal del hospital y que hay una porción grande de enfermeras que se han negado a recibir la vacuna. ¿Va a haber una política en el hospital que dice que todo el personal tiene que vacunarse? En este momento, la autorización de uso de emergencia quiere decir que no tiene la aprobación completa de la FDA y los principios éticos nos indican que tiene que ser una decisión y no algo obligatorio. Pero cuando tenga la aprobación de la FDA, entonces yo creo que va a ser parecida a la orden reciente de nuestro condado y muchos otros condados, que todos los proveedores médicos tienen que recibir la vacuna para la gripe. Y yo creo que eso eventualmente va a aplicar a esta vacuna. No hemos llegado a ese punto, pero por ahora es electivo. Y también la ley va a permitir declinaciones por contraindicaciones médicas y creo que objeciones religiosas también. Actualmente estamos trabajando con la población que ha rechazado la vacuna, pero hemos vacunado a varias personas que no estaban listas al principio, pero que ahora, ya que han visto que varios de nosotros la hemos recibido y no hemos tenido problemas, ahora quieren ponérsela, y espero que ese siga siendo el caso y que podamos demostrar que es una vacuna muy segura que nos puede proteger a todos en esta pandemia. Estamos explicando que cada quien puede tomar su decisión, pero
creo que en algún momento sí va a ser obligatorio para el personal médico y tal vez otros sectores también. Gracias, doctora Kidd. Alguien está preguntando que si alguien tiene una enfermedad preexistente, que si va a necesitar una nota de su médico para recibir la vacuna si es menor de 65 años. Todavía no sabemos. Al hacer su cita, la organización que le está administrando la vacuna le va a dar esa información. También en ese momento se le va a dar hojas informativas relacionadas a la vacuna. Se le va a pedir que firme un consentimiento. Así es que busque esa información del sitio donde va a recibir su vacuna. Aquí hay una persona aquí en la comunidad que está preguntando que su esposa fue vacunada la semana pasada porque es trabajadora de salud mental, pero la persona no es elegible todavía y quiere saber si está a mayor riesgo de transmisión asintomática de ella hasta que se vacunen. Yo no creo, a menos de que cambie sus protocolos, el riesgo de transmisión debería ser menos que antes de la vacuna, aunque sí es teóricamente posible que una persona vacunada podría transmitir por un periodo corto de tiempo. Hay un riesgo pequeño, pero no es más elevado que antes de la vacuna. Absolutamente no, lo contrario, pero es posible teóricamente, sí. ¿Ha sido documentado? No. Otra pregunta que se está haciendo es esta, la notificación. Si es una entidad de múltiples condados, le van a notificar por parte de su médico, pero hay personas que no tienen médico de atención primaria. ¿Cómo voy a saber cuándo me toca? Bueno, yo les aconsejaría primero que consigan un médico de atención primaria, porque esa sería parte de la respuesta, pero les aconsejo revisar las páginas web nuestras y del condado para buscar oportunidades para recibir su vacuna cuando le toque a su categoría. Quisiera tener más respuestas, pero es un proceso muy complejo y todavía estamos en la fase 1A vacunando a los trabajadores de atención a la salud. Espero que pronto vamos a tener sitios públicos en el condado de Sonoma. Por favor, revisen su página web en los próximos días. Gracias, doctora Kidd. Alguien está preguntando, entiendo que la vacuna es menos efectiva en las personas mayores. No tengo datos para apoyarlo. Creemos que trabaja de igual manera, pero vamos a recolectar más datos mientras más personas se vacunan. Pero la tasa de efectividad de 95% es aplicable a todos, pero más del 25% de las personas que fueron vacunadas fueron mayores de 65 años, así es que no necesariamente altera los datos. No puedo decir de manera conclusiva si tienen menos inmunidad. Tenemos muchas preguntas adicionales. Si es paciente de UCSF, de Marin Health, de Sutter o de Kaiser, ¿se le va a notificar? Quisiera contestarles a todos, pero eso todavía se está elaborando por parte de cada organización y los planes varían. Y sé que es difícil esperar 1 o 2 semanas, ya que ahorita no tenemos las respuestas concretas, pero creo que la mayoría de los sistemas que pueden hacerlo van a estar pasando por un proceso de notificación. Creo que Kaiser está enviando notificaciones y creo que Sutter también. No sé los planes de UCSF, aunque somos afiliados, estamos en condados diferentes y no se nos considera como entidad de múltiples condados para fines de distribución de la vacuna. Creo que UCSF va a seguir las normas del condado de San Francisco, que tiene menos pacientes de atención primaria asociadas, ya que es un centro de cuidado terciario.
y no estoy segura qué papel van a desempeñar en los pacientes que tienen un médico de atención primaria en otro lugar. Sé que van a ayudar con la participación de vacunas en toda la comunidad y en el hospital de Sonoma Valley, y creo esto se va a aclarar en las próximas 2 semanas, pero todavía tenemos muchas preguntas. We have a Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas adicionales. it's about, are there drugs Hay medicamentos que están tomando las personas que podrían reducir la eficacia de la vacuna. Por ejemplo, esta persona está tomando prednisona y ha leído que esto podría influir la efectividad de la vacuna. ¿Es esto cierto? Yo verificaría con el médico que recetó la prednisona, porque depende de la condición de la enfermedad médica y la duración y la dosis. En teoría, podría reducir la capacidad del cuerpo de crear defensas. Es posible, pero hay muchas variables con medicamentos como la prednisona, así es que es mejor hablar con el médico que se la ha recetado acerca de si necesita demorar la vacuna. steps have been taken ¿Qué pasos se han tomado para educar a los médicos, los grupos locales médicos que no tienen esta información? Sé que Sonoma Valley Hospital hizo un seminario con nuestro grupo interno hace unas semanas y que trabajamos con oficinas locales, con una organización llamada Heritage Medical Network, que también está haciendo alcance a las prácticas, a los médicos independientes para ayudarles con la educación. También hay información en la CDC, donde cada consultorio individual que forma parte de la práctica rutinaria va a estar verificando si los consultorios individuales se convertirán en sitios de distribución. Desde una perspectiva logística, es complicado para un consultorio pequeño poder distribuir y dar la vacuna. Es posible que puedan remandarlos a una clínica más grande u otros recursos, y creo que vamos a tener más de esto en las próximas semanas. time for Otra pregunta the vaccine itself, acerca de la vacuna. for how the vaccine targets cells that then ¿Cuál es el mecanismo para que la vacuna ataque las células que mueren como resultado de la vacuna? Es la proteína espicular que está en el coronavirus que se copia, y nuestro cuerpo es capacitado para atacar esa proteína de espícula, y así cada vez que entra una proteína espicular a nuestro cuerpo va a saber que debe atacarlo para neutralizarlo, y se adhiere a la proteína espicular y la previene de adherirse a una célula celular. O hay múltiples maneras que las células lo reconocen y destruyen cualquier célula que contiene una proteína espicular. Hay múltiples maneras de que esto pueda ocurrir, y es nuestro sistema inmunitario haciendo su trabajo. Inmediatamente, porque nuestro cuerpo está aprendiendo a luchar contra eso en el proceso de enfermarse. Y esa es la diferencia entre adquirirlo naturalmente y por medio de la vacuna. La vacuna no tiene manera de enfermarlo a uno con la COVID-19. Uno podría tener efectos secundarios, que solo quiere decir que el sistema inmunitario está funcionando y haciendo su trabajo. 4 quick Vamos a terminar con 4 preguntas rápidas. Las personas quieren saber, cuando me vacuno, ¿voy a recibir una tarjeta que puedo demostrar que he sido vacunado? Absolutamente. Esta es una de las cosas que hemos hecho muy bien, es que en el proceso de distribución, junto con las vacunas, vienen los suministros necesarios para administrarlas, así como tarjetas. Y estas tarjetas vienen de los CDC,
Tal vez ha visto imágenes en Facebook y es donde uno registra las dosis y los detalles de cada asignación y el tipo de vacuna y los va a necesitar para recibir su segunda dosis. En muchos casos va a ser la comprobación de que se la está poniendo en el intervalo correcto. Esto es parte del proceso y va a recibir su tarjeta con su primera vacuna. Yo tengo la mía en mi cartera, yo la guardaría en un lugar seguro. No sé cómo las vamos a usar en el futuro, pero es importante tenerlas. También nos están preguntando qué tipos de vacunas se está administrando el hospital. Hasta la fecha ha sido la vacuna de Pfizer. Sin embargo, las 200 nuevas asignaciones van a ser la vacuna de Moderna. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Tiene Sonoma Valley Hospital tratamientos de anticuerpos monoclonales disponibles para evitar la hospitalización? Sí, estas son las terapias para una persona diagnosticada con laboratorio con COVID-19 en los primeros 10 días y preferencia los primeros 3 días que esté a alto riesgo según las autorizaciones de medicamentos, pero que no se ha hospitalizado. Si una persona cumple con estos criterios, puede hablar con su médico y es una infusión que dura 3 horas. Se da en el hospital por vía intravenosa y su médico de atención primaria la puede ordenar. Si no tienen la información para ordenarla, pueden comunicarse con Sonoma Valley Hospital y la podemos ordenar, ya que se ha enviado a todos los practicantes de atención primaria de Sonoma Valley Hospital y la están usando. Cubrimos mucha información en un tiempo breve. Espero que ha sido útil para todos. Como dije, hay páginas web que pueden revisar. Tenemos una sección de nuestra página web dedicada a la COVID-19, a las pruebas y a las vacunas y otra información, sonomavalleyhospital.org, y la van a encontrar cuando lleguen a ese sitio. El condado de Sonoma tiene su sitio también, que es socoemergency.org. Aquí van a encontrar información actualizada por lo menos cada semana, a veces cada día o cada 12 horas, información acerca de cómo COVID está impactando el condado, sitios de pruebas, preguntas y información acerca de la vacuna. Esa página web es socoemergency.org. Si tienen preguntas adicionales, por favor comuníquese con el hospital. Pueden enviarnos un correo a community@sonomavalleyhospital.org. community@sonomavalleyhospital.org y nos puede llamar directamente al 707-935-5257. Quiero decir que hemos recibido muchos comentarios, doctora Kidd, que es muy reconfortante tener a alguien como la doctora Kidd enseñándonos acerca de los detalles de la vacuna. Gracias, gracias, gracias. Ha sido muy informativo. Las personas están agradeciendo la presentación y, como dije, mi meta es tener las versiones grabadas en español y en inglés a fin de la semana de esta sesión en vivo. Quiero darles las gracias a todos, especialmente a nuestros intérpretes, Julie Burns y Daniel Tamayo, para la interpretación en español. Les agradecemos su tiempo y, claro, a la doctora Kidd, gracias por contribuir su tiempo y contestar todas estas preguntas. Y si tiene una pregunta adicional, por favor, envíenos un correo en community@sonomavalleyhospital.org o al teléfono 707-935-5257.
Quiero darles las gracias a todos por su presencia y vamos a hacer todo lo posible para mantenerles informados para que ustedes sepan lo que necesitan saber cuando sea necesario. Una vez más, muchas gracias y buenas tardes. being here. Gracias, Celia. Gracias por acompañarnos.